Ok, chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la resolución del examen, el segundo parcial, del, que hemos dado hace unas dos clases, ¿no? Entonces, vamos a ver que, bueno, en este parcial han entrado tres temas en realidad. Primera ley para volúmenes de control, la segunda ley de la termodinámica y finalmente entropía. Entonces, nosotros teníamos que comprender los tres temas y con estos tres temas, pues íbamos a resolver tranquilamente el examen. Entonces, vamos a empezar con el primer problema. El primer problema nos dice lo siguiente. En la figura muestra una máquina de vapor basada en una turbina. El tanque de la caldera tiene un volumen de 100 litros e inicialmente contiene líquido saturado con una cantidad muy pequeña de vapor a 100 kilopascales. Ahora el quemador añade calor y el regulador de presión no se abre antes que la presión que en la caldera llegue a 700 kilopascales que mantiene constante. El vapor saturado entra en la turbina a 700 kilopascales y se descarga a la atmósfera como vapor saturado a 100 kilopascales. El quemador se apaga cuando no hay más líquido en la caldera y lo que nos pide es encontrar el trabajo total de la turbina y la transferencia de calor total en la caldera para este proceso. Entonces, es importante tener en cuenta a qué se refiere con líquido saturado y a qué se refiere con vapor saturado, ya que nos hablan dos veces de, de estas dos, de esa forma. Por otro lado, nos dice que esta parte de acá, que parece una válvula, en realidad lo único que está haciendo es detener al fluido hasta que la presión en este punto sea 700 kilopascales. Una vez que este es 700 kilopascales, este es como un sensor, siente que ya es 700 kilopascales, entonces deja pasar el fluido, ¿no? Entonces acá en este caso es agua, entonces el agua ya cuando está a 700 kilopascales de presión, entonces mi fluido pasa normal y en este punto, como está a 700 kilopascales, nos dice que en la turbina entra como vapor saturado, es decir, una calidad igual a uno y una presión de 700 kilopascales. Entonces, esto nos ayuda a tener la propiedad también en este punto, antes de que pase la válvula y después de la válvula, que son lo mismo. Entonces acá ya tenemos una entrada y acá tenemos una salida. Por lo tanto, para la turbina tendríamos que hacer un análisis para volúmenes de control. Pero para el caso del caldero y junto con este tipo válvula, tenemos que hacer otro análisis, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Lo principal ahora que tenemos que hacer es la resolución del problema. Decimos solución del problema. Mostramos nuestra gráfica. ¿Qué es importante acá? Que marquemos cuándo va a ser el estado uno, cuándo va a ser el estado 2. Vamos a decir que el estado uno para la caldera va a ser en un inicio, cuando está, vamos a decir, cuando no hay no hay ni una parte de la caldera que se está calentando. Puede ser cuando mi agua está prácticamente por acá, ¿no? Entonces, cuando está por acá, mi agua se mantiene como líquido, entonces está en el estado uno, pero una vez que llega hasta este punto, es decir, que se convierte en vapor y la presión en este punto es 700 kilopascales, como les decía, entonces ya estamos en el estado número 2. Eso sería para mi caldera. Pero para mi turbina, voy a marcar un estado 3 después de que pasa la válvula, ¿no? Y un estado 4 que sería la salida después de generar la potencia en la turbina, ¿no? Entonces tendría estado 3 y 4 para mi turbina, estado uno y 2 para la caldera. Algo importante que hay que conocer es que el estado 2 y el estado 3 son lo mismo. Simplemente lo estamos separando para hacer un análisis para la caldera y otro análisis para la turbina. Entonces, de aquí empezamos a colocar los datos. Nos da el volumen del tanque, se refiere a la caldera, que es de 100 litros. Para la caldera nos da una calidad inicial de cero, que es líquido saturado. Nos da una presión inicial, que es 100 kilopascales. Nos da una presión final de 700 kilopascales y calidad 2, que es igual a uno, que sería vapor saturado. Como les decía, para la turbina, el estado 2 y el estado 3 son lo mismo, se mantiene esto, es decir, 700 kilopascales y una calidad igual a uno. Lo único que va a cambiar acá es el estado número 4, que sería la salida de la turbina, que tendríamos una
presión de 100 kilopascales, ¿no? Una presión de 100 kilopascales y una calidad igual a 1, es decir, que se comporta como vapor sólido. Entonces nos preguntamos qué es lo que nos pide el problema. Bueno, el problema nos está pidiendo encontrar el trabajo y el calor que se produce en el sistema. Y con eso yo necesito encontrar el trabajo y el calor. Entonces, para conseguir o entender cómo vamos a encontrar esto, primero vamos a identificar qué tipo de análisis debemos hacer. Porque por un lado, para este caso, es más sencillo hacer en este caso un volumen de control para la turbina, pero para la caldera, ¿qué es lo que debería hacer? Ahí está el detalle, ¿no? Y es lo único más complicado de esta parte del problema. Entonces, cuando nosotros vemos en esa parte, vamos a hacer un análisis para flujo transitorio, para la caldera. ¿Eso qué quiere decir? Es un análisis para flujo no estacionario. O sea, no se va a comportar como un volumen de control. Es un sistema cerrado que debido a algún tiempo, esto se va a abrir y va a permitir que haya un escape de la masa. Por lo tanto, ya no podemos hacerlo o hacer el análisis para que sea un sistema cerrado, sino tenemos que hacer el análisis cuando se comporta como un flujo no estacionario, es decir, cuando hay unas pérdidas. Eso quiere decir que el cambio dentro de mi volumen de control, que sería todo esto, dentro de este sistema, va a haber unas pérdidas. Entonces, yo tengo que plantearme mi balance de masa, al igual que lo planteaba cuando yo estaba haciendo un volumen de control. En este caso, yo tengo esta ecuación. Tengo que una masa de entrada, tengo una masa de salida, tengo una masa final y tengo una masa inicial. Si se dan cuenta, lo más obvio acá es que no hay una masa de entrada, no hay algo que esté entrando a mi volumen, no a mi sistema que lo estoy aislando, a mi sistema en realidad, a la caldera. No hay un volumen que esté entrando, por lo tanto la masa de entrada automáticamente se simplifica. Eso quiere decir que va a ser igual a cero, pero sí voy a tener una masa de salida. ¿Por qué? Porque cuando el momento en que esto se va a abrir, acá va a empezar a salir el fluido, ¿no? Entonces va a empezar a salir en este caso el agua, por lo tanto sí va a haber una masa de salida. Y además que yo tenía una masa final y una masa inicial. Por lo tanto, yo tengo que ver cuánto es mi masa final y cuánto es mi masa inicial. De ahí yo voy a tener masa de salida que va a ser la masa inicial menos masa final. Y esa va a ser mi ecuación número uno. Ahora, como es un sistema que es para flujo transitorio o flujo no estacionario, entonces yo tengo que también hacer el balance de energía para la caldera. Si se dan cuenta, yo tengo que plantearme esta ecuación. Es muy diferente a la ecuación que planteábamos a la parte de un volumen de control. La parte de un volumen de control básicamente era esta sección de acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estamos añadiendo esta parte de acá que nos está hablando del sistema, de lo que está pasando dentro del sistema. Esto nos está mostrando el cambio que está saliendo o entrando, si es que hay una salida de flujo o una entrada de flujo. Entonces, en este caso, sí, como les decía, hay una salida de flujo. Por lo tanto, tenemos que utilizar esta ecuación de acá para flujo no estacionario. Entonces, una vez que yo tengo un flujo no estacionario, lo único que tengo que hacer acá es simplificar. Como les decía, nuevamente se preguntan, ¿hay un flujo másico que esté entrando en mi caldera? Por supuesto que no hay ningún flujo másico que esté entrando, pero sí hay un flujo másico que está saliendo. No se olviden del balance de masa. Por lo tanto, yo tengo que considerar esa parte de la ecuación. Entonces, yo digo calor es igual a la masa de salida por la entalpía de salida más masa 2 por energía interna 2 menos masa 1 por energía interna 1 del sistema. Esto es lo que está saliendo. Ahora, el trabajo, no hay un trabajo en mi caldera, por lo tanto, eso también se simplifica, se hace cero, ¿no? Entonces, de acá yo ya planteo estas dos ecuaciones, la primera ecuación y la segunda ecuación. De acá, lo único que tengo que hacer es encontrar la masa de salida, es decir, encontrar la masa inicial y la masa final. Tengo que encontrar la entalpía de salida, que no se olviden que la entalpía de salida, en este caso, va a tener las propiedades del estado número 2.
tengo que encontrar la masa 2 por la altura, por la energía interna 2 menos la masa 1 por la energía interna 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a hacer propiedades. Estado número 1. Yo tengo una presión 1 de 100 kilopascales y una calidad 1 de 0. Y en el estado 2 yo tengo una presión de 2 de 700 kilopascales y una calidad 2 de igual a 1. Entonces, de acá yo tengo que encontrar los valores. Voy a tablas y voy a encontrar el volumen específico, voy a encontrar la energía interna y por el otro lado voy a encontrar igual el volumen específico y también voy a encontrar la energía interna. Entonces, si se dan cuenta acá, también voy a encontrar la entalpía de salida. Lo más importante en estas ecuaciones, tenemos que darnos cuenta que es esto. Los volúmenes específicos no son iguales. Si se dan cuenta, no son lo mismo para el estado 2 y para el estado 1. ¿Eso qué significa? Eso significa que el volumen, específico se define como el volumen sobre la masa. Entonces, la masa no es constante. Esto es muy diferente a que sea constante. No es constante. Por lo tanto, el volumen sí es constante. Si se dan cuenta, incluso el volumen del tanque nos dice que es 100 litros. Por lo tanto, el volumen siempre va a ser constante. Lo único que no es constante en este caso es la masa. Entonces, yo tengo que encontrar la masa inicial, que es el 1, y la masa final, que va a ser en el estado 2. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Posteriormente a esto, entonces encuentro las masas, la masa 1 y la masa 2. Yo sé que el volumen es igual a la masa por el volumen específico. Despejando de acá la masa, voy a tener que es volumen sobre volumen específico 1. Volumen es 100 litros por yo sé que 1000 litros equivale a un metro cúbico sobre el volumen específico que es 0.043 metros cúbicos por kilogramo. De acá, litro con litro se va, metro cúbico con metro cúbico y me va a quedar kilogramos. Por lo tanto, yo tengo la masa inicial de 95.88 kilogramos. Y la masa 2 va a ser el volumen sobre el volumen específico, que va a ser lo mismo, el mismo volumen, pero el volumen específico cambia, que va a ser 0.27278 metros cúbicos por kilogramo. Y acá litro con litro se va, metro cúbico con metro cúbico, y me queda una masa final de 0.367 kilogramos. De aquí reemplazamos en la ecuación número 1 y encuentro la masa de salida, que va a ser nada más que restar estas dos ecuaciones, el cual nos va a dar un valor de 95.51 kilogramos. De acá simplemente tengo que reemplazar en la ecuación número 2 y encontrar el calor que se ha generado en el tanque, que va a ser nada más que 95.51 por la entalpía, que va a ser 27.2762,8 kilojoules por kilogramo. Acá kilogramo con kilogramo se va. 0,367 por 2571,8 kilojoules por kilogramo. Kilogramo con kilogramo se simplifica. Y menos la masa de inicial, que va a ser 95.88 por 417,40 kilojoules por kilogramo. Y haciendo esa operación, vamos a obtener un calor o una transferencia de calor de 225 megajoules. Entonces, hasta acá, ustedes si han hecho hasta acá con el procedimiento que hemos empezado a realizar, hasta acá ya tienen 25 puntos. Los otros 25 puntos solamente es un análisis para flujo estacionario para la turbina, es algo que ya conocemos. Hacer un balance de masa, es decir, el flujo másico que entra o masa de entrada es igual a la masa de salida. De aquí se obtenía que la masa 3 es igual a la masa 4 y es igual a la masa final, perdón, es la masa de salida. Ok. Ahora sí está bien, ¿no? Es la masa 3 es igual a la masa 4 y es la masa de salida. Es esta masa que hemos encontrado acá. Entonces, por eso es importante que hacer el balance de energía para la turbina. Hacemos el balance que va a ser el trabajo de salida negativo porque es de salida, es igual a la masa de final, o perdón, en este caso es la masa de salida por la entalpía 4 menos la entalpía 3. Con eso ya tendríamos la ecuación para calcular el trabajo que se va a generar en la turbina. Entonces, lo único que nos faltaría es encontrar las propiedades del estado número 4, porque las propiedades del estado número 3 son las mismas que del estado número 2. Es decir, que nosotros vamos a utilizar esta misma entalpía que hemos encontrado, que va a ser la entalpía número 3. Por lo tanto,
En el estado 4 yo tengo una presión 4 de 100 kilopascales y una calidad 4 de 1, igual a 1, que se trata de un vapor saturado. Yendo a tablas voy a obtener una entalpía 4 que va a ser 2675 kilojoules por kilogramo. De acá recordamos que el estado 2 es igual al estado 3, entonces la entalpía 3 será pues igual a 2762,8. Reemplazando valores en la ecuación número 4, la masa de salida es 95,51 kilogramos por la entalpía 4 es 2700, perdón, 2762,8 es la entalpía 3. Debido al signo, esto se intercala, no se olviden, como es menos, entonces aquí se vuelve entalpía 3 menos entalpía 4. De acá yo tengo 2762,8 menos la entalpía 4, que es 2675. Kilogramo con kilogramo se simplifica, entonces el trabajo de salida que se genera en la turbina debido a este proceso es 8,38 megajoules y con eso se acaba nuestro problema. Si se dan cuenta, es un trabajo bastante alto y también es una cantidad de calor o una transferencia de calor en la caldera mucho más alto incluso que el trabajo que se está generando, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el problema. Hasta aquí tenían otros 25 puntos, hacer los dos análisis era el 50%. Muchos han hecho un análisis diferente, si bien han hecho el análisis para el volumen de control, es decir, para la turbina como un volumen de control, entonces han podido encontrar esta diferencia, que la masa de salida. Muchos lo han tomado directamente esta masa, es decir, los 95,88, no lo han restado menos el 3,67 kilogramos, que es lo que se queda en la caldera, es lo que no sale. Entonces, eso tenían que tomar en cuenta. Es importante recalcar que este proceso o en este ejercicio se tenía que hacer el análisis para flujo no estacionario. Eso quiere decir que va a cambiar totalmente mis ecuaciones. Mis ecuaciones ya tendrían que tener esta forma de acá, ¿no? Entonces yo tenía una masa por la entalpía, masa por la energía interna, masa por la energía interna en el sistema. Eso es lo que está entrando o saliendo del sistema. Eso si hay un calor, que se genera un calor, hay una transferencia de calor o no hay una transferencia de calor. Por lo tanto, eso es lo que teníamos en el balance de energía para un sistema que es no estacionario, ¿no? Entonces, si bien no hemos visto muy bien este tema en la parte de problemas, no era tan complicado, básicamente tenían que leer un poco más de la teoría que está en el Segel y les daba esta ecuación. Aplicar esta ecuación les he mostrado que era sencillo. Esto era para el sistema, esto sí o sí existía. Se fijaban si había un flujo másico que entraba o no entraba y no hay nada que esté entrando, más bien hay algo que está saliendo más bien, ¿no? Entonces automáticamente esto lo anulaban y como solo hay una salida, entonces ya no había que tomar en cuenta la sumatoria, simplemente era la masa de salida por la entalpía de salida. Y el trabajo no había en una caldera. Por lo tanto, encontrarles esta ecuación, la ecuación número 2 y la ecuación uno no era tan complicado. Básicamente era aplicar conceptos que ya habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, yo creo que no hayan tenido mucho problema, aunque muchos no han realizado este ejercicio de la manera correcta, pero aún así se les ha considerado una parte de toda la resolución. Cualquier consulta también lo pueden hacer, ya está sus notas en sistema, ya ya se les ha mandado las notas. Entonces, con eso podemos pasar a resolver el problema número 2, que nos dice lo siguiente. El problema número 2 es un problema que es de entropía. Nos dice un adaptador eléctrico para una computadora portátil convierte 100 voltios en 19 voltios. Opera constantemente a 10 grados centígrados más caliente que el entorno. Este más caliente, esto nos está diciendo algo, ¿no? Que está a 20 grados centígrados. Si la corriente de salida es de 3 amperios y el adaptador pierde calor a una tasa de 10 watts, determine la eficiencia energética del dispositivo, la tasa de generación de entropía interna y la tasa de generación de entropía externa. Bueno, básicamente es un adaptador eléctrico.
tiene una conexión a 110 voltios y acá al final le entrego una conexión o un voltaje de 19 voltios. Por lo tanto, esto automáticamente tiene una eficiencia. ¿Por qué? Queremos saber de qué manera está transformando esta cantidad de voltaje a esta cantidad de voltaje. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Básicamente es esto, es la eficiencia energética del dispositivo. Entonces, la eficiencia es la salida que deseada, es una salida o una potencia deseada que queremos que salga, pero teniendo una entrada requerida. Entonces nosotros teníamos que ver qué eficiencia tenía este adaptador. Teníamos que calcular la potencia de entrada debido a un trabajo eléctrico en este caso y la potencia de salida debido a una salida o una potencia eléctrica. Debido porque yo tengo voltajes nada más y además al final nos dice si la corriente de salida, es decir, 19 voltios tengo al finalizar y además en la salida tengo que estar pasando 3 amperios, que es la corriente. Automáticamente de ahí ya les daba una potencia, que básicamente tenían que ser potencia, es voltaje por intensidad de corriente, multiplicar 19 por 3. Automáticamente este valor era la salida, pero teníamos que encontrar la entrada. Ahí estaba el detalle para el inciso A. Para el inciso B, lo único que me está diciendo es que debido a a la transformación, como es un sistema que está transformando, además es eléctrico, lo único que sabemos de un sistema eléctrico básicamente o un transformador, ustedes deben tener, por ejemplo, un cargador de laptop que pueden tener ustedes. Si empiezan a tocar la parte cuadrada de acá, es un poco caliente. Entonces, en este caso, el problema nos está diciendo que hay un calor de salida debido al proceso que está pasando. Hay un calor de salida de 10 watts, es lo que nos está diciendo. Incluso ustedes podrían ir y tocar un poquito su cargador y van a ver que sí es un poco caliente, ¿no? Sí hay una parte de calor que está saliendo al exterior. Es decir, en este caso puede ser a nuestro cuarto, puede ser al lugar o sitio donde esté conectado nuestro computador. Eso era parte para la tasa de generación de entropía interna y lo mismo para la tasa de generación de entropía externa. Entonces, no era un problema complicado, era básicamente hacer el análisis que ya habíamos visto anteriormente. Solución. ¿Qué es importante acá? Los datos. Para el trabajo eléctrico yo tenía un voltaje de salida y una corriente de salida. Y para la pérdida de calor, yo tengo que hay un calor de salida de 10 watts. Algo importante es la temperatura interna que nos dice que es 10 grados centígrados más caliente que la temperatura del entorno. Entonces acá, si se dan cuenta, más caliente que en el entorno que está a 20 grados centígrados. Entonces acá tendríamos que colocar la temperatura del entorno, ¿no? Entonces acá está un poco, está mal esta parte. Esta no es la temperatura exterior, es la temperatura del entorno. Eso no se olviden, ¿no? Esta no es la temperatura exterior, sino es la temperatura del entorno. Entonces, yo tengo la temperatura interior, que es 110 grados centígrados, más la temperatura del entorno, donde la temperatura del entorno, es decir, ¿qué es el entorno? Es básicamente todo lo que está rodeando esto, ¿no? Toda esta parte de aquí. Entonces, para ese caso, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, nos pide encontrar la eficiencia energética, la generación de entropía interna y externa. Entonces, yo tengo que encontrar estos tres valores. Es lo que me interesa acá. Entonces, yo voy a empezar con la definición de eficiencia. Como les decía, la eficiencia energética se define como la salida deseada sobre la entrada requerida. De acá yo obtengo que, ¿cuál es la salida deseada? La potencia eléctrica de salida. ¿Y cuál es la entrada requerida? Es la potencia eléctrica de entrada, que es la parte de acá y es la parte de acá. Esta es la de salida y esta es la de entrada. Entonces yo tengo que encontrar la potencia eléctrica de entrada. Tranquilamente podríamos decir que la potencia eléctrica de entrada es el voltaje por la corriente. El único lío acá que tenemos es que esto es 110 voltios, pero no sabemos la corriente. ¿Cuánto es la corriente? Ahí es el problema para encontrar el trabajo de entrada, o la potencia de entrada, perdón.
Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un análisis de energías. Como si se acuerdan, habíamos visto un tema adicional antes de entrar a sustancia pura, habíamos visto un tema que decía formas de energía. Entonces, en ese tema hablábamos específicamente de la conservación de la energía, que nos decía que la energía de entrada menos la energía de salida es igual al cambio de energía en el sistema. Por lo tanto, decíamos que el cambio de energía en el sistema normalmente está dado como el cambio de energía interna, el cambio de energía cinética o el cambio de energía potencial. Pero estos son pues cálculos para una sustancia. En este caso, lo que estamos haciendo el análisis es para un sistema eléctrico. Es decir, lo único que vamos a encontrar acá es voltaje y corriente. No estamos viendo la energía interna, no estamos viendo la energía cinética ni la energía potencial. Por lo tanto, automáticamente todo esto se va a hacer igual a cero. Y de ahí voy a tener una energía de entrada menos una energía de salida igual a cero. Pero ¿qué tipos de energía de entrada hay? Hay un trabajo de entrada, puede haber un trabajo de salida, hay un calor de entrada y hay un calor de salida. Si se fijan, en este sistema no hay un calor de entrada. Lo que sí hay es un calor de salida. Por lo tanto, yo puedo decir que finalmente el calor de salida es igual al trabajo de entrada menos el trabajo de salida. Obviamente que estos trabajos de entrada son los trabajos de manera eléctrica. Entonces yo tengo un trabajo de entrada eléctrica producido por estos 110 voltios y un trabajo de salida producido por estos 19 voltios y además la corriente que circula por estos conductores. Entonces, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta. Finalmente, yo tengo el calor de salida que nos da el problema, que es 10 watts. Yo tengo un trabajo de entrada que puedo calcularlo, que es lo que en realidad es el objetivo de este análisis que estamos haciendo, encontrar la potencia de entrada y yo la potencia de salida ya lo tengo, porque tengo un voltaje de salida y tengo una corriente de salida. Por lo tanto, despejando, lo que tenemos que encontrar es el trabajo de entrada, despejando el trabajo de entrada sería 10 watts, que es el calor que sale, más 19 por 3, en watts sería 67 watts. Ese es el trabajo de entrada que está entrando a mi adaptador. Por lo tanto, una vez que yo tengo el trabajo de entrada y además el trabajo de salida, lo único que tengo que hacer es pues dividirlo. Entonces, emplazando en la ecuación 1, eficiencia energética 57 sobre 67, watt con watt se simplifica y me va a quedar 0,851. Entonces, la eficiencia energética es decir del 85,1%. En todo tipo de transformación, ya sea de un voltaje muy grande a un voltaje pequeño, es decir, 19 voltios, siempre hay pérdidas, de diferentes pérdidas. Incluso hay un análisis que se hace para transformadores, que los transformadores normalmente son los que transforman incluso voltajes de 220 a voltajes de 110, perdón, a 110 sí, pueden transformar a 10 voltios, a 20, 30, dependiendo de la capacidad del transformador. Entonces, estos transformadores también pues tienen pérdidas debido a muchas consideraciones que ustedes ya van a ir estudiando un poco más adelante en las materias de corriente alterna 1, corriente alterna 2. Entonces ahí ya van a profundizar un poco más y van a entender de mejor manera por qué se producen estas pérdidas. Pero lo importante para nosotros es encontrar la eficiencia que tiene nuestro adaptador, que al final había tenido una eficiencia de 85,1%, que no está mal, pero van a ver que en algunos transformadores son mucho más altas las eficiencias, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia energética que nos pedía el problema. Bueno, lo último que nos falta hacer hasta acá es 20 puntos. Si han hecho hasta acá es 20 puntos. ¿Qué es lo último que nos falta hacer? Bueno, tenemos que encontrar la entropía de generación interna y la entropía de generación externa. Es lo que nos pide el problema. Pero nosotros no sabemos encontrar eso. Yo sé que de la definición de entropía, yo tenía que la entropía o el cambio de entropía se define como la integral de 1 a 2 de, de la derivada parcial del calor respecto del tiempo, que decíamos que esta es una entropía debido a la transferencia de calor, ¿no?
una entropía que se generaba debido a la transferencia de calor. Aquí está la famosa generación de entropía. Entonces, la generación de entropía. Nuevamente, acá es algo importante. Nosotros tenemos un sistema donde estamos haciendo un análisis básicamente eléctrico. No sabemos si hay una sustancia. Lo que sí sabemos es que es un análisis netamente eléctrico. Tenemos voltaje, tenemos corriente, no nos están dando ningún otro dato más. Tal vez no nos dan temperaturas en el sentido de decir que esta sustancia que está atravesando el conductor son tantos. Por lo tanto, no podemos decir que tiene una entropía por sí sola el sistema. Por lo tanto, eso me hace decir que el cambio de entropía en el sistema es igual a cero. Entonces, esto tendríamos que colocar cero es igual al cambio de energía, bueno, a tener que ser igual a la energía a la entropía que se genera por transferencia de calor más la energía, más la generación de entropía. Y de acá viene el concepto que nos estaba diciendo. La generación de entropía interna, ¿cómo va a ser? Despejando esta ecuación, yo tengo que la generación de entropía interna va a ser igual a menos la integral de 1 a 2 de la derivada parcial del calor respecto del tiempo. Como el tiempo es constante, por lo tanto simplemente es aplicar la integral para la diferencial o en realidad para la derivada parcial, que al final se va a hacer igual, se van a anular básicamente y nos va a quedar el calor. Entonces, si yo quiero calcular la entropía interna, yo tengo que utilizar pues la temperatura interna. Si quisiera la temperatura externa o del entorno, tendría que tomar una temperatura de esa forma también. Entonces, para el primer inciso, básicamente es reemplazar esto. ¿Cuál es el calor? El calor es lo que está saliendo del interior. Si yo tengo mi dibujo, acá yo vengo automáticamente que de mi adaptador hay un calor que está saliendo. Entonces, producido por este calor, debido a que es un calor de salida, es negativo, por lo tanto, yo tengo que colocar un negativo más acá y con eso se va a hacer esto positivo. Y voy a ver la generación de entropía interna. ¿Cuánta entropía había generado en este caso? Entonces, reemplazando valores en la ecuación número 3, tengo que reemplazar que es la generación de entropía interna, que va a ser menos 10 watts, sobre la temperatura interna es 10 más 20 más 273, que básicamente es 10 de la temperatura más caliente que la del entorno, que sería 20 grados centígrados más 273, que sería para convertirlo a kelvins, y de ahí obtengo el valor que me dice que la entropía de generación interna había sido igual a 0.033 watts por Kelvin. Y con eso yo ya tengo mi primera, o bueno, en este caso mi segundo inciso. Pero ahora me pide algo bien interesante, me pide la temperatura o la generación de entropía externa. Entonces yo tengo que ir hasta aquí es 15 puntos más, hasta ahí sería 35 puntos si es que lo resuelto hasta acá. Y de aquí tendríamos que entrar a la definición de entropía del universo. Entonces, la generación de entropía del universo tiene que ser igual al cambio de entropía del sistema más el cambio de entropía de los alrededores. Y esto siempre tiene que ser mayor a cero. Y si yo hiciera un análisis de igual forma para cada uno de estos, yo tendría esta misma ecuación de acá, esta misma ecuación de acá, tendría que hacer el mismo análisis para esta ecuación, de la cual obtendría que todo esto no se va a hacer cero y al final me quedaría esta ecuación de acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a tener solamente hay generación de entropía. Entonces yo tengo una generación de entropía para mi sistema y otra generación de entropía para los alrededores. Entonces yo tendría que mi entropía de generación del universo es igual a la entropía de generación interna más la generación de entropía externa. Lo que a nosotros nos interesa es esta parte de acá. Pero nosotros no conocemos la temperatura del exterior. Conocemos la temperatura del entorno, que sería básicamente esta parte de acá, ¿no? Que sería esta parte de acá.
Este es nuestro entorno, es lo que está rodeando a mi adaptador. Básicamente es esto para nosotros el entorno. Entonces, de acá yo voy a decir que mi generación de entropía externa es la generación del universo menos la generación de entropía interna. Y de acá la generación de entropía del universo, pues sería la que está haciendo junto con el entorno. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. La entropía del universo básicamente va a ser la suma de estas dos, pero lo que yo no tengo es la generación de entropía externa. Lo que yo tengo es la de los entornos. Entonces, para mí ese va a ser mi universo. Voy a tomar a esa parte como mi universo, a lo que está delimitado, y de ahí voy a empezar a decir que la generación de entropía del universo va a ser igual a la integral de 1 a 2 de la derivada parcial del calor respecto del tiempo. Y al final me va a quedar como menos calor sobre temperatura del entorno. Entonces, la generación de entropía del universo va a ser menos 10 watts sobre 20 más 273 kelvins, que va a ser 0,0341 watts por Kelvin. Y esa va a ser la generación de entropía del universo, es decir, completamente todo. No solamente del exterior, sino del interior más el exterior. Es lo que tenemos acá. Es básicamente ese entorno, si bien para nosotros vamos a decir que el entorno podría ser nuestro cuarto y la temperatura de nuestro cuarto puede estar a una temperatura de, es decir, de 20 grados centígrados. Entonces, eso es lo que nosotros decimos como entorno, es lo que está rodeando a nuestro adaptador. Y esta parte que está delimitada acá es como el entorno o es como una parte que está rodeando simplemente a nuestro adaptador, es la parte exterior del adaptador. Entonces, cuando nos pide la generación de entropía externa, se refiere a la parte exterior del adaptador, cuál es la generación de entropía que está generando esa parte del adaptador. Entonces, no podemos calcular algo en ese sentido, algo de manera que no conocemos la temperatura, ¿no? Lo que sí conocíamos es la temperatura del entorno, que era 20 grados centígrados. Entonces, una vez que yo tengo ese análisis, de ahí yo puedo obtener que la generación de entropía exterior va a ser la resta, y restando había sido que es igual al 0,0011 watts por Kelvin. Y esa es la generación de entropía exterior o externa. Y con eso terminaba el problema. Hasta ahí era otros 15 puntos más. Al final, sumando todo, tendríamos 50%. Entonces, básicamente ese es el análisis que tenían que hacer para estos dos problemas. De todas formas, ya está calificado. Revisen sus problemas, comparen con el solucionario y cualquier otra consulta me la pueden hacer llegar. Entonces, lo más antes posible, mejor. Y con eso nos veríamos la siguiente clase. Gracias por su atención.